Buenas tardes, estimados seguidores, estimados amigos y amigas que nos ven a través de nuestras plataformas. Esta sección que vamos a tratar hoy es la Santa Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar sobre ella para que quedemos bien conscientes y fundamentados. La Iglesia es totalmente cristocéntrica porque es de Cristo. El artículo de la fe en el credo sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que refieren a Cristo. Jesús, la Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol. Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeralia 748. La verdadera eclesiología es totalmente cristocéntrica, de Cristo. 2. La Iglesia fue fundada por Cristo, no fue fundada por hombres. Fue confiada a Pedro como encargado, como responsable, nada más, pero el fundador es Jesucristo. Él es el autor, ¿sí? Él es el autor de la Iglesia. Entiéndase esto, ¿sale? Jesucristo le confió la responsabilidad a Pedro únicamente para que gobernara la Iglesia, la llevara a cabo. La razón fundamental para ser católico es el hecho histórico de que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo, que fue una invención de Dios, no del hombre, menos que Cristo, su fundador, no sea Dios. Recuerden que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En cuyo caso no solo el catolicismo, sino el mismo cristianismo. Es falso el ser cristiano, es creer que Cristo es el Señor. El reconocerlo como el Señor es obedecer su voluntad, que Él quiso que la Iglesia Católica Universal fuera para todos sus discípulos, para todos los cristianos. Somos católicos porque somos cristianos. Muchos protestantes se convierten en católicos. Por esta razón leen los escritos de los padres de la Iglesia. Algunos de ellos lo reconocen, no todos, pero algunos de ellos. Primerísimos escritores cristianos y descubren que Cristo no estableció una iglesia protestante, que luego se convirtió en católica. Jesucristo fundamentó la Iglesia Católica, sí, así con sus letras específicamente, sino la Iglesia Católica, parte de las cuales posteriormente se separaron algunos, se hicieron protestantes, porque se separaron de la Iglesia Católica. ¿Por qué estableció Cristo la Iglesia? Supongan que no lo hubiera hecho, supongan que lo que hubiera dejado dependiera de nosotros. Supongan que la Iglesia fuera invención nuestra, no suya, que fuera solo humana, no divina. Supongan que nosotros tuviéramos que determinar la doctrina correcta de la Trinidad y las dos naturalezas de Cristo. Los sacramentos y María los asuntos morales controvertibles, como la anticoncepción, la homosexualidad, la eutanasia, quien entonces jamás pudiera saber con certeza el pensamiento y la voluntad de Dios. Como pudiera haber entonces una sola iglesia, habría 20,000 iglesias diferentes, cada una enseñando su propia opinión. Pero resulta que Jesús dejó una sola iglesia, una, nada más. Así es. Pero por el contrario, tenemos una sola iglesia con una autoridad divina. Así como el Padre le dio autoridad a Cristo,
Juan 5:22, Mateo 28, 18 al 20, Cristo la pasó a sus apóstoles. Lucas 10:16, y ellos pasaron a sus sucesores, que ellos nombraron como obispos, luego de 2000 años de sucesión apostólica ininterrumpida. Nosotros los católicos tenemos el privilegio inmenso de conocer el pensamiento y la voluntad de Dios a través de la autoridad didáctica, el magisterio, a través de la iglesia, visiblemente encarnada en los obispos, una expresión de la primera época. Donde está el obispo, ahí está la iglesia. ¿Sí? La autoridad de la iglesia. La iglesia no es una democracia, es el cuerpo de Cristo, quien les enseñaba como quien tiene autoridad y no como escriba. Mateo 7 al 29. Autoridad no significa poder, sino el derecho. Derecho de autor a la iglesia. Tiene autoridad solo debido a que está bajo la autoridad de su autor y Señor. Nadie a su origen. Nadie se puede dar a sí mismo el mandato ni la misión de anunciar el Evangelio. El enviado del Señor habla y obra no con autoridad propia, sino en la virtud de la autoridad de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeralia 875. La autoridad de la Iglesia entonces no es arrogante, sino humilde, tanto en su origen como fue recibida de Cristo. Bajo Cristo, como su finalidad es servir, así como Cristo sirvió, Juan 16, si fuera necesario hasta el punto del martirio. Las palabras de Teresa que más se mencionan describen estos dos puntos: fuente de autoridad de la Iglesia y su misión esencial, que es también la de cada cristiano. Dios no me puso en la tierra para ser exitoso, me puso aquí para ser fiel. Esa es la diferencia, es para ser fiel a Cristo, para ser fiel a su iglesia, la Iglesia Católica, no para ser exitoso. La tradición. La palabra tradición proviene de la palabra en latín tradere, que significa dar, entregar, a pasar. Cuando la Iglesia utiliza el término de tradición, lo utiliza refiriéndose especialmente a la enseñanza de los apóstoles como una profundización de la fe, la comunión entre los miembros de la Iglesia, que se deriva de unión en la fe y se expresa en el cuidado de los miembros más pobres y sosteniendo todos los bienes en común, compartiendo en la Eucaristía y en las diversas formas en que la Iglesia oró en especial. Oró en especial bajo la presidencia de los apóstoles y se resalta de forma más notable en la Eucaristía. Hechos, capítulo 2 al 42. Estos son los elementos que la Iglesia pasa de generación a otra generación. La autoridad de la Iglesia, base de nuestro conocimiento de la Trinidad. La autoridad de la Iglesia fue necesaria para que nosotros conociéramos la verdad de la Trinidad. Esta doctrina cristiana, que es lo que más resalta entre todas las que revela la naturaleza del mismo Dios. La naturaleza se realiza al final que fue revelada por Dios claramente. Solo la Iglesia no fue revelada a su pueblo escogido. Los judíos no se definen con claridad en el Nuevo Testamento. Dios esperó para revelársela a la Iglesia. Las Escrituras contienen los datos de la doctrina de la Trinidad, pero eso no es suficiente, porque solo herejes a través de la historia también han recurrido a las Escrituras.
Como cuestión de hechos históricos ha probado ser imposible para la humanidad conocer la naturaleza del Dios verdadero, sino la Iglesia verdadera. Los dogmas de la Trinidad y de la Encarnación y las dos naturalezas de Cristo fueron, de hecho, derivados de la fe de la Iglesia Católica. La autoridad de la Iglesia es la base de nuestro conocimiento de Cristo. Ningún cristiano jamás ha conocido sobre Cristo, excepto a través de algún ministerio de la Iglesia. Esta no es una opinión polémica, sino un simple hecho histórico. Conocemos a Cristo solo debido a que la Iglesia nos ha dado el testimonio sobre Él, pasándonos a través de los signos. El Evangelio es la buena nueva y los eventos históricos de la vida, muerte y resurrección de Cristo, de lo que los apóstoles fueron testigos, enseñando la doctrina verdadera sobre Él, viviendo su vida sobrenatural, su amor, su espíritu y celebrando los sagrados ritos, haciéndolo presente verdaderamente en los sacramentos. Cristo vivió en la tierra hace 2000 años, quien no los trae a través de los tiempos, quien no nos hace contemporáneos con Cristo, que es la Iglesia. La autoridad de la Iglesia es la base de la autoridad de la Biblia. San Agustín escribió: no creería en la autoridad de la Escritura, excepto debido a la autoridad de la Iglesia Católica. Es razonable y razonable creer que, como lo hacen muchos protestantes, que la Biblia es infalible, pero no la Iglesia. Porque Dios no dejaría un libro infalible en las manos de maestros e intérpretes infalibles. Eso destrozaría todo el propósito de un libro infalible, darnos certeza sobre las cosas que Dios sabía que necesitamos conocer. Es una cuestión de hecho histórico que la Iglesia, los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, pero una causa infalible no puede producir un efecto infalible. Es también un hecho histórico que la Iglesia canonizó la Biblia, la definió como libro, pero les decía ella: si la Iglesia es falible, ¿cómo podemos estar seguros de que este libro infalible lo es? La misma Biblia llama la Iglesia, la Biblia, columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. La Biblia nunca enseña el principio protestante de su escritura, la creencia en solo la Biblia, pero solamente es la escritura, la Sagrada Biblia y la Iglesia. Y ahí está el fundamento. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.